Bueno, buenas tardes para el resto. Hay un grupito que ya saludé un poco más temprano. Después se siguen incorporando, lo mismo que les dije anteriormente. Yo sigo admitiendo, se siguen conectando algunos compañeros y compañeras, así que les propongo esperar no más de 2 minutos más, cosa digamos, de poder admitir a la mayor cantidad posible de estudiantes y después sí ya arrancamos el encuentro de hoy. Sí, ya van a ser 6:10, así que seguro antes de las 6:10 tenemos que arrancar para que no se haga tan extenso también. Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos, para todas. Mi nombre es Damián Navarro. Estoy a cargo del grupo número 16, de los que están aquí presentes. En realidad estoy a cargo de dos grupos, un grupo 12 y 16, pero los que aquí están convocados son los estudiantes del grupo 16 que están conmigo y del grupo 17 que están a cargo de la profe Florencia Matar. Como seguramente ya les explicó la profe el miércoles pasado, que fue la primer clase de trabajos prácticos, en realidad vamos a charlar un poquito más también sobre eso, este estilo de clases que tienen que ver más con acompañamientos, ya que clases en sentido estricto de desarrollo de algún contenido, ustedes lo tienen en la parte teórica, y aparte con unos videos que ustedes tienen en la parte de los trabajos prácticos, ¿sí? Los trabajos prácticos disponen de tres recursos, digamos, por llamarlo de alguna manera. Tienen los trabajos prácticos en sí mismos, las consignas, y tienen unos videitos. Por ahí me cuelgo un poquito porque sigo admitiendo a gente que sigue entrando. Tienen unos videos explicativos de cada uno de los trabajos en sí mismo, que era un poco el esquema que manteníamos hasta el año pasado. Eso lo comento por si hay alguien que esté recursando la materia. Y después este año agregamos estos encuentros sincrónicos que de alguna manera vienen a reforzar esos videos que ustedes ya tienen, con dos objetivos, digamos. El primero y fundamental es poder evacuar alguna duda de manera más inmediata, digamos, de manera más personalizada, si es que se lo quiere mencionar así. Y bueno, eso por un lado. Y el otro es, digamos, poder brindar una instancia más de acompañamiento, en esta instancia de virtualidad que por ahora la mantendremos durante este cuatrimestre y esperamos
que para el año que viene ya estemos en alguna forma de presencialidad, si bien ahora algunas materias, sobre todo aquellas que tienen menor cantidad de estudiantes, ya están ensayando algún tipo de retorno a la presencialidad. Bien, voy a dejar de admitir porque si no ya no es imposible que pueda seguir hablando. En estos encuentros que vamos a tener semanalmente, en realidad dos veces por semana, vamos a trabajar juntando, aunando dos grupos de trabajo, en este caso el número 16 y el número 17 con sus respectivos profesores. Vamos a trabajar de manera conjunta con la profesora Matar. Yo no pude, en realidad yo no estuve la semana pasada, la profe no va a estar en esta, y de alguna manera iremos intercalándonos así. Yo estaré con ustedes los días lunes, la profe los días miércoles, y en varias oportunidades también estaremos los dos digamos, los dos al frente o acompañándolos en estas instancias de videoconferencia, digamos, pero digamos, lo llevamos entre los dos al dictado, a eso me refería. Pero lo que sí, seguramente la profe ya se los mencionó la clase pasada, sí es importante que independientemente de que nos puedan identificar a ambos como coordinadores o llevando a cabo alguno de estas instancias de virtualidad, cada uno tenga bien en claro quién es realmente su profe de trabajo práctico, que digamos, lo registran, ¿no? Lo toman en cuenta a partir del grupo que les tira el SIU, ¿sí? Entonces ahí ustedes saben quién es el profe que le corresponde. Eso facilita mucho después la instancia de los parciales, más que nada porque somos los profes de trabajos prácticos quienes corregimos los parciales o quienes estamos al tanto. Ahora algunos, digamos, los parciales se hacen de manera virtual, obviamente, a través del cuestionario, de la herramienta cuestionario que habilita el aula virtual, digamos, pero no obstante esto, somos los profes de trabajos prácticos los que estamos pendientes de las consultas o evaluaciones o algún, digamos, comentario que pueda surgir en cada uno de sus trabajos prácticos debe remitirse a sus profes, digamos. Entonces es importante que tengan en claro a qué grupo pertenecen. Estas instancias de videoconferencias o de encuentros sincrónicos, ya les digo, tienen por idea poder reforzar el, el trabajo, cada uno de los trabajos prácticos. Los trabajos en total tienen 13 trabajos prácticos, reforzar el acompañamiento, eso no me salía, reforzar el acompañamiento de cada uno de los 13 trabajos prácticos que tienen por delante. Los prácticos tienen una particularidad, están pensados en un orden de complejidad creciente, ¿sí? Es decir, el primer trabajo práctico, ustedes ya lo resolvieron, ya están subidas inclusive las claves de corrección para que ustedes puedan terminar de constatar si lo han hecho bien o no. Era sumamente sencillo, este también es bastante sencillo, pero si ustedes quieren un poquito más complejo que el anterior, entonces la idea es así, digamos, que vayamos trabajando con prácticos cada vez más complejos, en la idea de que ustedes cada vez también van a ir teniendo mayores herramientas para afrontarlos. Entonces, los primeros trabajos prácticos son muy simples, es decir, simplemente identificar algunas cuestiones y a medida que vamos avanzando con las clases teóricas, que ustedes van avanzando en el desarrollo de la incorporación de contenidos y las habilidades que se proponen por parte de la cátedra, también, digamos, están en condiciones de poder abordar prácticos que pueden requerir algún tipo de plus, digamos, de complejidad mayor. Se supone que ustedes deben estar en condiciones de afrontarlos también. Entonces, esa es la idea de, para algunos, los primeros trabajos prácticos les resultarán bastante simples, pero esa es la idea, así como que vayamos agarrando una dinámica, así como, no sé, como cuando uno
hace ejercicios, digamos, el primer día no va a salir a reventarse, sino que, bueno, caminará, trotará en función de el estado que tenga, digamos, y bueno, después sí irá, sumándole intensidad a esos entrenamientos. Bueno, la idea es un poco la misma, ¿no? Vamos a arrancar Profe, una con... duda. Sí, Hay un micrófono que está prendido y hace mucho ruido. No sé si es el suyo o... Porque y hoy había el mismo ruido y la profe lo canceló. creo que es solamente mi micrófono el que está prendido, che, pero sería raro que haga ruido. Mm, No, a ver, profe, eso era su micrófono, más era. ¿el mío? Pero se Sí, escucha. sí, pero ahora ya no hace tanto ruido. Ah, bueno, en todo caso avísenme, ¿qué tipo de ruido es? Ah, se escucha bien, dice Maricel. Tal vez sería algo de tu audio, Alondra. Si alguno lo vuelve a escuchar, avísenme, porque por ahí, no sé, tengo un aire prendido, solamente que haga algún tipo de interferencia, lo apago, no hay problema. Pero es lo único que se me ocurre. En todo caso, por favor, avísenme si hay algún tipo de interferencia bien desde el principio. Bien, tal vez, Alondra, sea algún tipo de interferencia en tu dispositivo. Igual, si volvés a tener ese problema, avísame y lo chequeamos. Bien, cierro la idea, era eso nomás, digamos, explicar esta idea de la complejidad que van a tener los primeros trabajos prácticos, y así, les reitero, vuelvo a esa analogía con los entrenamientos, así como no por ser sencillos hay que dejarse estar y suponer que ya lo tenemos incorporado, sino usar esa simpleza como para ir agarrando el ritmo, incorporando la dinámica, cosa de estar preparados para cuando los trabajos tengan esa mayor complejidad. ¿Sí? Bien, antes de meternos de lleno, voy a ver, hay una mano levantada ahí, Gabriel Rodríguez. Gabriel, ¿lo levantaste intencionalmente? ¿Querés hacer alguna consulta o fue sin querer? Porque viste que a veces uno aprieta algo nomás y ya queda. Gabriel, ¿andas por ahí? Bueno, tal vez haya quedado nomás ya levantado. Voy a ver si hay alguna consulta en los mensajes y después sí ya arrancamos con el TP2, que es lo que nos convoca hoy. Veo que hay varios mensajes. Citan a Shakespeare, entre paréntesis, 1939-1914, está mal la información en lo referente al año. Claro, sí, evidentemente hay un error en el tipeo, digamos. Sería imposible eso, digamos, que esas fechas estén bien. Claro, está mal, nació en 1839, creo que es eso, sí, es un error de tipeo nomás. Bien, y después ya vienen algunos mensajitos sobre el audio. Bien, no hay nada. La dinámica con la que yo les propongo trabajar es un poco, eh, valga la redundancia, hacer dinámica estas clases. Siempre es una invitación, a veces sale, a veces no sale. La idea es que funcionen como instancias más bien de taller o con un intercambio más fluido por parte de los estudiantes que se conectan, digamos. Eh, ya tienen las instancias de teóricos, ya tienen los videos, es decir, como esa comunicación que va de docente a estudiante ya está bastante fluida en lo que va de parte de los docentes hacia ustedes. Digamos, la idea de estas instancias de trabajo práctico es como empezar a generar algún tipo de movimiento desde el otro lado, ¿no? Que ustedes puedan charlar, comentarnos. Por eso
también la propuesta es que ustedes puedan ver los trabajos prácticos y de alguna manera intentar realizarlos antes de estas clases, cosa de poder discutir sobre eso, ¿sí? Eso también hará que los encuentros sean más ricos, más entretenidos y de alguna manera también como para intentar sostener esa dinámica, lo que yo les propongo es que cuando tienen cualquier duda o simplemente algún comentario que hacer, abran sus micrófonos, abren sus micrófonos y lo dicen, no hay ningún problema, porque por ahí o si no yo tengo que esperar a cerrar una idea, ir a los mensajes que están escritos y bueno, tratar de, pero a veces ya pasó el momento en que ese mensaje tenía sentido, entonces se producen como algunos desajustes, digamos, pero siempre es mejor si abren sus micrófonos y si tienen esa posibilidad, abren sus micrófonos y lo vamos charlando abiertamente, ¿sí? El encuentro no va a durar nunca más de una hora, salvo alguna excepcionalidad que digamos que ustedes demanden algún tipo de explicación extra o algún tipo de intervención así muy particular, sino la idea es en realidad que duren 40 minutos, ¿sí? Que es un poco lo que está estandarizado para encuentros virtuales y demás, 45 minutos más que eso no. Pero por eso les digo, siempre también depende de cuál sea la dinámica que cada encuentro tenga. Bien, lo que nos convoca el día de hoy es trabajar sobre el trabajo práctico número 2. Ustedes estuvieron viendo el miércoles el trabajo número 1 con la profe Florencia, que trataba sobre los contextos de la ciencia. Era un trabajo sumamente sencillo, como les decía, era incorporar la teoría, estas definiciones de a qué hace referencia, esta idea de contextos de la ciencia, y poder identificar en un texto muy breve cada uno de estos contextos, un poco en ese texto al que hacía referencia, ¿sí? Ahora tenemos el segundo trabajo práctico, es acerca del lenguaje científico, es acerca del lenguaje en, en general. La cuestión de la idea de metodología de las ciencias es un poco aprender cómo se construye. Esto es algo que yo mencionaba en la clase inaugural. No recuerdo si estaban, bueno, es posible que yo recuerde, digamos, quiénes estaban o quiénes no, pero en la clase inaugural y en otro grupo al que estoy coordinando también, el miércoles charlábamos un poco sobre esto, ¿no? La materia metodología de las ciencias sociales tiene un poco la impronta, un poco bastante la impronta, digamos, de entender cómo se construye el conocimiento científico, cómo se arma, qué se entiende por conocimiento científico. Y dentro del conocimiento científico, un tipo de conocimiento científico específico, que es el conocimiento de las ciencias sociales, o el conocimiento científico acerca de los fenómenos sociales, ¿sí? Que se distinguen de los conocimientos científicos de los fenómenos naturales y que tienen toda su propia particularidad en el abordaje, en el tratamiento y etcétera de estos fenómenos, ¿sí? Después ustedes tienen más adelante en su plan de estudios una materia que es metodología de la investigación, ¿sí? Ahí sí como van pensando, van elaborando también cómo ustedes pueden llegar a abordar alguno de estos fenómenos, pero este es como un paso previo, tiene que ver más con una propedéutica, si ustedes así lo quieren, en el sentido de poder entender qué es el conocimiento científico social. Y una parte fundamental, quizás la central para empezar a hablar, o por lo menos la inicial, para comenzar a hablar del conocimiento científico, tiene que ver obviamente con el lenguaje. Es decir, una de las particularidades del conocimiento científico es su cualidad de intersubjetividad, es decir, el conocimiento, para ser conocimiento necesariamente tiene que ser intersubjetivo, en el sentido de que tiene que ser comunicable. ¿Por qué? Porque en esa comunicabilidad lo que se habilita es en esta transmisibilidad del conocimiento, lo que se habilita es justamente la posibilidad de
que el otro constate ese conocimiento. Entonces lo que se habilita con la comunicabilidad es la posibilidad de la intersubjetividad. Es decir, es la manera en que yo tengo de comunicar aquello que entiendo es una verdad o es una ley o es una forma de entender los fenómenos sociales, para que otros lo puedan evaluar y para que otros puedan también ejercer la crítica a ese conocimiento. Es decir, tiene que ver un poquito con, para conectarlo con lo que veníamos viendo, con esta idea del concepto, del contexto de justificación de la ciencia. ¿Sí? Cuando nosotros dentro del contexto de justificación veíamos cómo se generaban grupos de pares, es decir, los grupos de científicos que eran los encargados de alguna manera de determinar la validez o no de ese conocimiento. Pues bien, la manera de estar insertos dentro de ese contexto de justificación ineludiblemente es el lenguaje, ya sea escrito, ya sea oral, es decir, ya sea a través de papers, ya sea a través de conferencias, es decir, el conocimiento siempre está puesto en discusión, en el sentido de siempre se está comunicando. Entonces, es decir, el primer objeto de estudio de cualquier disciplina que pretende explicar cómo funciona o que pretende dar cuenta de las principales características del conocimiento científico, necesariamente tiene que estar puesto, este eje tiene que estar puesto en el lenguaje. Bien, entonces el primer trabajo práctico, perdón, este segundo trabajo práctico, lo que les propone es de alguna manera ir transitando por algunas cuestiones muy básicas acerca del lenguaje, que son algunas distinciones. Lo primero que ustedes tienen allí es una solicitud de una clasificación del lenguaje según su función. Entonces, lo primero, y esto lo tienen obviamente por la teoría, el lenguaje tiene funciones. El lenguaje tiene funciones, el lenguaje tiene una forma de estar inserto, es decir, tiene una forma de ser abordado, una forma de ser estudiado, y el lenguaje tiene niveles. Estas son como las tres características principales que vamos a estudiar, o en realidad las tres características básicas. Es decir, después si nos metemos dentro de lo que es el estudio del lenguaje, es decir, se van abriendo obviamente un montón de vías, pero lo que nosotros necesitamos, o por lo menos el primer abordaje que les proponemos es este, es decir, el lenguaje tiene funciones, este lenguaje que es la base de la comunicación científica y por lo tanto, por esto insisto, no solamente de la comunicación científica, es decir, la base del conocimiento en sí mismo. ¿Por qué? Y aquí hay una cosa que ya nos metemos con lo que es la filosofía del lenguaje en sí mismo, la posibilidad de concebir el conocimiento científico es a través del lenguaje. Aunque sea una idea que es absolutamente irreal, que a veces la tenemos como algún estereotipo proveniente de aquellos protocientíficos o precientíficos de la Edad Media, sobre todo aquellos vinculados a la alquimia y demás, científicos o sabios encerrados en alguna cueva o en algún laboratorio, solitarios, digamos, que construyen un conocimiento, y sabemos que eso es imposible por la forma misma en que está ensamblada nuestra sociedad o que está pensada nuestra sociedad. Es decir, cualquier conocimiento necesariamente tiene que ser comunitario e interrelacional. Nadie puede construir solo. De hecho, los inicios o los fundamentos de cualquier conocimiento científico es la formación en la disciplina, aquello que veíamos dentro de lo que es el contexto de educación de la ciencia, que es un poco no es un poco, que es lo que estamos haciendo aquí, necesariamente es interrelacional. Pero bueno, tenemos por ahí, inclusive en esa idea prototípica o ideal del sabio encerrado que construye solo un conocimiento, ese sabio que no escribe ningún paper, que no da ninguna conferencia, es decir, aún ese sabio concibe o elabora sus pensamientos a partir de un lenguaje.
Es decir, ni siquiera en esa instancia no comunicativa de los conocimientos podemos sustraernos a la posibilidad de pensar que el lenguaje es la base para comprender el conocimiento científico-social. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas básicas que tenemos que entender o por las cuales podemos empezar a pensar el conocimiento científico? Son estas tres que se proponen en este segundo trabajo práctico. Es decir, el conocimiento tiene funciones, el conocimiento tiene distintas maneras de ser estudiado, distintos abordajes, perdón, el lenguaje tiene funciones, el lenguaje tiene como 3 niveles de abordaje, y el lenguaje opera en 2 niveles, es decir, es estudiado en 3 niveles y opera en 2 niveles. Me estoy refiriendo a las funciones del lenguaje, estas que ustedes ya las tienen incorporadas a partir de la teoría, la función informativa, la función expresiva y la función directiva, los modos de abordaje, de estudio del lenguaje, a través de la sintaxis, la semiótica y la semántica, y los 2 niveles en los cuales opera el lenguaje, como lenguaje objeto y como metalenguaje. ¿Sí? Ese es un poco el panorama de abordaje que les proponemos en este estudio introductorio y obviamente sumamente general acerca de lo que es el lenguaje. ¿Sí? Hasta acá, ¿todo bien? ¿Me estoy logrando explicar? ¿Hay alguna consulta, algún comentario? ¿Han podido ver el trabajo práctico número 2? Sí, profe. Sí, sí, más o menos pudieron abordarlo, lo han, digamos, desarrollado, han intentado resolverlo. A ver, por ejemplo, el primer punto les proponía una afirmación que era: una familia tipo necesita 30.000 personas para no caer en la pobreza. ¿Sí? ¿Qué función tendría esa afirmación? Dentro de las funciones que vimos de lenguaje, informativa, expresiva, ¿qué directiva? ¿Qué función? ¿Informativa? Informativa, perfecto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? Y esto es algo importante para ver las funciones. ¿Por qué? Porque a veces en los exámenes pasa, obviamente aquí trabajamos con expresiones como muy definidas, pero a veces en los exámenes, para complejizar un poco y para poder de verdad determinar cuál ha sido el grado de apropiación de estos conceptos, trabajamos con expresiones que podrían interpretarse con 2 o 3 funciones inclusive. Es decir, esto de las funciones del lenguaje tiene que ver con una manera analítica de entender el lenguaje. Wittgenstein ya lo había visto esto, es decir, la función analítica tiene que ver con cómo estudiamos al lenguaje, pero en la pragmática, es decir, en el lenguaje hablado, en el lenguaje comunitario, en este lenguaje que nos constituye nuestra práctica cotidiana, no se da de esta manera tan limpia, tan prístina o tan unívoca, ¿no? Hay afirmaciones que tienen de alguna manera diferentes, o que podemos entenderla como de diferentes, con diferentes funciones, pero siempre hay una que prevalece. Aquí efectivamente la que prevalece es la función informativa, es decir, porque está dando datos concretos, es decir, no está apelando a ninguna emocionabilidad, no está tratando de comunicar ninguna emoción y no está dando ninguna, no tiene una intencionalidad de que de que el receptor del mensaje tenga alguna conducta en función de eso que recibió. Es decir, no está intentando generar ninguna conducta en el hablante. Entonces, no es expresiva y tampoco es directiva. Si simplemente está aportando datos, es decir, está describiendo la realidad, se supone de manera objetiva. Entonces, el lenguaje, cuando tiene esta función tan, digamos, tan claro, esta función tan directa de no apelar a la emocionabilidad, de no tratar de generar en el hablante ningún tipo de conducta, cuando simplemente es descriptivo, cuando simplemente está describiendo algo, está operando en lo que nosotros mencionamos es su función
informativa, ¿sí? Vamos con el segundo, dice, así como no podemos sostener mucho tiempo una mirada, tampoco podemos sostener mucho tiempo la alegría, la espiral del amor, la gratuidad del pensamiento, la tierra en suspensión del cántico. No podemos siquiera sostener mucho tiempo las proporciones del silencio cuando algo lo visita, y menos todavía cuando nada lo visita. ¿Sí? ¿Qué función cumpliría esta cita? Exactamente, está tratando de comunicar, aquí inclusive tiene una cita de Roberto Juarros, está tratando de expresar una emocionabilidad, es decir, cuando yo digo está apelando a la emocionabilidad del receptor es porque la función expresiva siempre tiene también, y aquí es donde muchas veces la función expresiva puede confundirse con la función directiva, es decir, porque está interpelando al hablante, exactamente, pero entonces ahí está bien, lo que señala Roberto es válido y es como una vía para distinguir, es decir, bueno, ¿a qué está apelando? ¿A hechos objetivos o a hechos subjetivos? Si está apelando a hechos subjetivos, necesariamente es expresivo, es decir, está tratando de comunicar alguna faceta de la subjetividad, alguna emoción, algún sentimiento. Ahora, si apela, digamos, si se mueve en el plano objetivo, ya tenemos solamente que determinar si está tratando simplemente de aportar datos, que sería lo primordial dentro de la función informativa, o si está tratando de generar algún tipo de conducta específica en el receptor, que sería la función directiva. ¿Sí? Vamos al tercer punto. Dice, el Estado debe hacerse cargo de los costos de la canasta básica como una necesidad básica. Función directiva. Bien, función directiva. ¿Hay alguien que tenga alguna otra, que lo piense de otra manera? También puede ser informativa. Claro, aquí hay un ejemplo de esto que estaba mencionando. ¿Sí? Podemos llegar a determinar que es que es función directiva, pero también hay muchos elementos para pensar que es función que es informativa, digamos. Por eso le digo, siempre que en los exámenes se le pida esto, se les va a pedir que fundamenten por qué creen que es de una u otra, ¿sí? Entonces, muchas veces en la fundamentación está dada, digamos, la legitimidad o no por la opción, más que en la opción en sí misma, porque la opción puede generar algún tipo de intercambio. Sí, efectivamente es directiva, o digamos, cuando ustedes vean las claves de corrección que se suban, aparece como directiva. Pero, digamos, podríamos discutir, inclusive yo pensaría más que es informativa, pero sí, tal como lo menciona, a ver, voy a abrir el chat porque ahí leí un mensajecito, tal como lo menciona Paula, dice, Paula Inés, mira, yo ahora que escucho el nombre Paula. Sí, ¿quién habló ahí? Hay que dar una explicación del por qué, o sea, si es expresiva, por qué es expresiva, si es directiva, por qué es directiva. No, a ver, en este caso les reitero, los trabajos prácticos tienen la función de ir ejercitándolos. Yo les decía que en los exámenes, por lo general, siempre se les pide algún tipo de fundamentación de lo que escriben, ¿sí? Eso se ve un poco reducido ahora en los exámenes virtuales, porque se trabaja con la opción cuestionarios, que tiene una serie de herramientas que están restringidas y no siempre se puede argumentar mucho, ¿sí? Pero lo digo por si en algún momento tienen que rendir la materia digamos, de manera presencial o de manera oral, siempre se pide una fundamentación de por qué ustedes consideran que la opción que han elegido es la opción correcta. En este caso, podríamos charlar un poco acerca de si es informativa o directiva, pero la importancia está, que un poco parece genial, digamos, que lo van comentando ahí en los mensajes, como ir dando razones de por qué
optan por una o por otra opción, digamos, porque si no pareciera como que es una especie de juego y estamos tirando una moneda a ver cuál elegimos, digamos. Pero en este caso sí, pareciera que hay como un poco más de argumentos en función de que en función de que, valga la redundancia, en este caso está operando la función directiva porque de alguna manera está tratando de generar una conducta en el hablante, en este caso, o en el receptor. En este caso, el receptor sería el Estado, o sería en un grupo que debería demandar al Estado que cumpla con los costos de la canasta básica, ¿sí? Otra cosa que también es discutible, pero la idea del emisor del mensaje está puesta justamente en generar algún tipo de conducta, ¿sí? Después tienen, y este lo vemos hasta acá y después ya pasamos al ejercicio siguiente, porque la idea es un poco que vean la dinámica y salvo que quieran seguir con este ejercicio, ya pasamos al número 2. Hay una particularidad ahí que lo van a resolver muy fácil, pero siempre está bueno tenerlo presente. El punto D es una pregunta, dice, ¿qué significa inyectar dinero? ¿Qué funciones cumplen las preguntas? ¿Qué funciones del lenguaje cumplen las preguntas? Directiva porque se espera la acción de que alguien responda a esa pregunta. Exacto. Siempre cualquier pregunta tiene función directiva, ¿sí? Porque por eso le digo, aquí es importante hablar de la intencionalidad comunicativa, es decir, de la intención que tiene el emisor del mensaje. Porque en este caso, el emisor del mensaje justamente está interpelando al receptor a que le dé una respuesta. No importa el contenido de esa pregunta, siempre interpela al receptor del mensaje a que le dé una respuesta. Es decir, siempre en ese sentido puede ser entendido como una orden, es decir, le está ordenando, le está exigiendo algún tipo de respuesta. Entonces siempre cualquier pregunta, sin importar el contenido, va a tener la función de directiva. ¿Sí? Después tienen dos términos más, digamos, dos oraciones más para resolver. Vamos al punto número 2, así por lo menos podemos ver uno o dos de cada punto y después en todo caso, si alguno tiene una duda particular, la resolvemos, pero uno o dos de cada punto me interesaría ver, sobre todo considerando que ya son 7 menos cuarto, es decir, ya está un poquito excedido el tiempo, pero por mi parte no hay ningún problema, continuamos. El punto número 2 supone que ustedes ubiquen, recuerdan antes que le decíamos, bueno, cuáles son las 3 cuestiones básicas que nos interesaría ver acerca del lenguaje. Una era el modo de abordaje. Dentro del modo de abordaje, ustedes saben, lo digo porque ya lo han tenido en las clases de teoría. La ciencia que estudia el lenguaje se denomina semiótica, así que es el estudio del lenguaje en tanto que signo. Es decir, aquí lo que hacemos es responder a la pregunta básica. Pues bien, entonces, si sabemos que el lenguaje es la base de la ciencia y que el lenguaje funciona a partir de diferentes intencionalidades comunicativas, a partir de diferentes funciones, una pregunta válida es entonces, ¿qué es el lenguaje? Pues bien, el lenguaje es un conjunto de signos. Entonces aparece una disciplina que es la semiótica que lo estudia al nivel de signos, es decir, descompone el lenguaje, lo priva de su funcionalidad y lo estudia a nivel de signos. Bien, dentro del lenguaje visto como signo puede ser estudiado, puede tener puede ser visto a partir de 3 ramas, que son las 3 ramas de la semiótica. Es decir, si estudiamos al signo en relación con otros signos, o al signo en relación consigo mismo, o al signo en relación con el que usa el signo. Entonces ahí vamos a tener la distinción entre la semántica, la sintaxis y la pragmática. Bien, aquí lo que les pide el ejercicio es simplemente que a partir de una serie de oraciones vayamos identificando a qué rama de la semiótica pertenece ese enunciado, ¿sí? El primero que tenemos dice, la escasez implica que la cantidad de bienes y servicios disponibles
es menor a la necesaria para el consumo de todos los individuos. ¿Alguno intentó resolver eso? ¿A qué rama de la semiótica correspondería? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Bien, les leo de nuevo la oración. La escasez implica que la cantidad de bienes y servicios disponibles es menor a la necesaria para el consumo de todos los individuos. Función informativa, ¿no? Bien, eso lo de las funciones, claro, lo de las funciones era el ejercicio anterior. Ahora estamos viendo a qué rama de la semiótica o a qué dimensión del estudio de los signos corresponderían esto. Entonces, en función de eso hay tres opciones: semántica, semiótica y pragmática. Pragmática, profe. ¿Por qué sería pragmática? Se pone en cuestión el uso. Bien, la pragmática estudia el uso que hacen los hablantes de ese signo, ¿sí? La sintaxis, la relación que se establecen entre los signos. Y la semántica es la relación que hay entre el signo y la realidad a la cual ese signo significa, es decir, a la cual ese signo nombra o a la cual ese signo pretende dar forma. Bien, ahí está, digamos, es lo que menciona Facundo. Cuando vayan haciendo sus intervenciones, vamos a procurar hacerlo en la manera en que lo hizo Facundo, ¿sí? O sea, decir qué les parece, qué rama de la semiótica les parece, con su correspondiente argumentación. En este caso, lo que dice Facundo es correcto, es decir, la semántica, porque nos da la definición de escasez, ¿sí? No es el uso que le damos a la palabra. ¿Por qué? Porque ahí había alguna confusión con que fuese parte de la pragmática, digamos. La pragmática estudia la relación del signo con los usuarios del signo. En este caso, esta oración nos estaba hablando de cómo se entiende la definición de escasez o qué es la escasez. No cómo los usuarios usamos el término, sino qué es decir, me está relacionando el signo, escasez, la palabra escasez, con la realidad a la que refiere la palabra. Es la relación del signo con la realidad, es decir, es parte de o es la rama de la semiótica que se denomina semántica, es decir, el estudio cuando el signo refiere a la realidad. Para que fuese pragmática, debería decir algo así como, no sé, la escasez es un término utilizado por los economistas de la escuela de la escuela moderna o los economistas del modernismo alemán, qué sé yo, digamos, o del neoliberalismo alemán. Es decir, cuando decir, bueno, mira, este signo lo usan estos economistas, ¿sí? No sé, la escasez es utilizada por los economistas de la escuela austríaca para diferenciarse de el término X que utilizan los economistas keynesianos. Supongamos, para decir algo, ¿sí? Entonces, ahí yo estoy diciendo, bien, estos sujetos utilizan este signo de esta manera. Allí sería pragmática. Aquí no me está haciendo referencia al signo con quien lo usa, sino el signo con quien, a la realidad que nombra, ¿sí? No puede ser no puede tener función sintáctica, porque en realidad la sintaxis hace referencia a el estudio del signo puesto en relación con otros signos, o el estudio del signo puesto en relación consigo mismo. Es decir, si dijéramos, no sé,
eh, escasez es una palabra que tiene 3 sílabas, ahí sí yo estoy hablando del signo en sí mismo, cómo está construido el signo a partir de sílabas, ¿sí? Ahí estaría esta distinción y esta justificación de por qué es semántica. Martín dice, o sea, en este caso es tomado como una información aceptada de forma universal general. Claro, ahí está, perfecto. En este caso está tomado como una definición de un sector de la realidad, ¿sí? Ahora, si nosotros cuestionamos el uso que se hace, y por ejemplo, decimos, no, la palabra escasez es utilizada, tomo este ejemplo que no sé si es así, pero era lo que se me venía a la cabeza. La palabra escasez es utilizada por la Escuela de Economía Austríaca para diferenciarse de la Escuela de Economía Francesa de principios del siglo XX. Es decir, ahí yo estoy cuestionando la utilización del signo. Entonces, ahí sí estoy recurriendo a la pragmática. Porque estoy diciendo, ojo que acá hay un problema con el término. Tenemos que ir a discutir el término, ¿sí? Por eso es importante siempre saber esta idea, es decir, saber desde dónde se está hablando, desde qué función se está hablando. ¿Por qué? Porque ahí podemos reconocer esto que está mencionando Martín. Bien, aquí no hay un análisis crítico de la palabra escasez. No estamos criticando, lo estamos tomando como válida esa definición. Ahora, habrá otros textos que lo analicen de manera crítica y pongan en cuestión la base misma del uso de la palabra. Bien, entonces allí ya necesitamos de otra dimensión de análisis, ¿sí? Vamos al punto C, si les parece. Dice, TAE, TAE en realidad no es TAE, TAE, se utiliza en economía para indicar un tipo de interés, la tasa anual equivalente, que incluye el interés nominal, las comisiones y el plazo de la operación. Es muy usado, por ejemplo, a la hora de solicitar un crédito. ¿Qué tipo de análisis se está haciendo allí? Es pragmático. Claro. Pragmático porque nos dice el uso. Exactamente. Ahí eso es totalmente pragmático. Es decir, mire, me define por el uso. Me dice, miren, el TAE es la tasa anual equivalente. Sí, es la tasa anual equivalente, ¿sí? Se usa para tener una noción más real a la hora de solicitar un crédito, ¿sí? Y ahí viene todo una charla que podemos tener sobre justamente cómo muchas veces los créditos tienen una tasa de interés baja, pero después tienen otro tipo de gastos que cuando uno va a pagar ese crédito, la cuota de ese crédito, resulta que le termina saliendo más cara que otro crédito, porque suma algunos intereses además del interés, perdón, suma otros gastos además del interés. Entonces, bueno, hemos creado, o la gente que se ocupa de esto, digamos, ha creado un número que es más fiel y que es el que cuando vamos a solicitar un préstamo, vamos y ¿qué es lo que miramos? El TAE. Entonces, la definición de TAE me dice, ¿para qué lo utilizamos? ¿Sí? Podríamos dar una definición pragmática, sintáctica de TAE. Entonces podríamos decir, bueno, el TAE es un término surgido a partir de y damos una definición de cómo se crea el término. Entonces ahí estaríamos dando otra definición. Esto es lo importante. Siempre podemos definir o siempre podemos analizar el término a partir de cualquiera de estas ramas del estudio del signo, ¿sí? Roberto dice, fija una relación entre el signo y el usuario. Claro,
lo que está diciendo es cómo nosotros utilizamos. ¿Sí? Me da una definición para qué se utiliza ese término. Está poniendo el acento predominante en el uso, entonces evidentemente es pragmático. Después vamos al D, que es súper fácil, y ahí cerramos el punto 2. Sí, lo escucho, Martín. El B, por ejemplo, no especifica el uso. Claro, no especifica el uso. Bueno, ya que lo mencionaste, vamos al B. ¿Qué sería para vos el B? Semántica, ¿no? A ver, justo La estaba semántica. sonando un mate. Semántica, decís, Martín, ¿por qué? Porque nos define qué es. ¿Alguien que tenga una opinión diferente a la de Martín? Porque se pone en Profe. cuenta el significado del PBI. ¿Y de Es qué lo que manera? es la suma total. Pero y fíjense en lo que dice antes. ¿Alguien que lo quiera leer? Yo, profe. A El ver, PBI Alondra. es la sigla total que representa la suma del total de bienes y servicios finales que se producen en un país en un año. Bien, ¿dónde está puesto el acento? En definir qué. ¿Qué es el PBI? Bien, voy más, no sé si ustedes están leyendo los mensajes ahí. Roberto, ¿vos tenés algún inconveniente con abrir tu micrófono? Profe, las siglas, se refiere a las siglas. Ay, bien, sí, es por eso digo, bien, perfecto, no hay drama, Roberto. Sí, bien, es lo que está poniendo Roberto, abran sus mensajes si no los tienen abiertos, que es lo que acaba de decir Lara también. El acento está puesto en la definición de las siglas. Entonces, fíjense, por eso es sumamente importante, y ahí viene ahí por Martín, que lo trajo a colación, digamos, porque muchas veces en los exámenes puede ocurrir esto. La definición es de la sigla, es decir, explica la relación del signo consigo mismo, del signo como signo. No sé si me explico, es decir, PBI es la sigla que representa ta. Me está explicando o me está poniendo el signo en relación consigo mismo. ¿Qué es PBI? No me dice PBI es la suma total de bienes, No, me dice PBI es una sigla. Y en tanto que sigla puede significar cualquier cosa. Por eso forma parte del estudio de la sintaxis. Fíjense cómo esto se aclara con el punto número E, ¿sí? O sea que nuestro análisis lo cambia simplemente la palabra sigla. Si no Exactamente, estuviese sigla, cambiaría un análisis u otro. es exactamente, sí. ¿Por qué? Porque justamente es esto. Esa palabrita, sigla, es la sigla, te posiciona el análisis en el signo. Si no tuviese el signo, vos fíjate que es similar inclusive a TAE. ¿Qué es TAE? Y ahí presten atención siempre a las palabras iniciales. Fíjense lo que dice. TAE se utiliza en economía. Ya directamente me está remitiendo al campo de la pragmática. Me dice, ¿para qué se usa el signo? Sí, Martín, te escuchamos. El de escasez, por ejemplo, dijimos que era semántica. Pero póngale Claro. que dijese, la escasez es el fenómeno, ocurriría lo mismo que ahora en PBI. Está poniendo el signo en relación del signo, ¿puede ser? No, porque si vos me decís que la escasez es el fenómeno, me estás remitiendo el signo a la realidad. Ok. ¿Sí? Para que fuese... El término. Claro, para que fuese sintaxis sería esto que yo te decía antes. Bueno, la escasez es una palabra... Claro, el término. Claro, es a dónde se pone el acento. Si en el término, en el signo, si en la relación del signo con el uso, o si en la relación del signo con la realidad. En este caso, el acento, vamos a lo mismo que la función del lenguaje.
podemos hablar, es decir, obviamente va a tener varias connotaciones, pero siempre va a haber una que va a ser la primordial. En este caso, si bien después me da, pues, está bien lo que voy a decir, si yo le sacase la palabra, la palabrita, sí, es la sigla, y yo diría, PBI representa la suma total, ahí estaríamos dentro del campo de la semántica. Ahora, esa palabrita me dirige automáticamente, es la sigla que representa, me dirige automáticamente al análisis del signo. Me dice, mira, yo te voy a hablar del signo PBI. Entonces es el análisis del signo con el signo mismo, es la relación que prima. Esto es lo que les decía, se aclara, a mi entender, en el punto D, cuando es contra obvio lo que es decir, acreedor es un término sustantivo masculino singular. ¿A qué rama de la semiótica me dirige? ¿Sintaxis o no? A la sintaxis, profe. A la sintaxis, claro, porque está estudiando al signo consigo mismo. Es decir, cómo está construido el signo, cómo está armado el signo. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro esto? Perfecto. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Cerremos por lo menos con uno, bueno, es cortito, tenemos poquitos puntos, pero al menos uno del punto 3, ¿sí? Profe, Ahí. ¿será que yo le puedo mandar mi trabajo por mail y me lo puede corregir? Dale, sí. Igualmente les repito que al finalizar esta clase, un poquito más tarde, se va a subir las claves de corrección. Ustedes tienen que estar atentos al aula y ahí va a estar todo. Reitero, porque las claves están levantadas, digamos, obviamente de manera muy, muy sintética. Si quieren algún tipo de devolución un poco más, digamos, más elaborada, me mandan al correo, yo lo miro y en todo caso lo vamos viendo, pero por ahí también la idea es que podamos charlar en este punto, por eso también, Alondra, si por ahí tenés alguna duda específica, este es el lugar, digamos, ¿sí? Pero igual, obviamente no tengo ningún drama con que me lo manden por correo, pero por ahí sería un poco más la instancia para charlar. Claro, yo pensé que había que mandar este trabajo. No. Por eso pregunto. Eso, a ver, permiso. Eso es, bueno, yo no lo mencioné ahora porque por ahí forma parte de ya las cosas que se mencionaron en la presentación y en la primer clase. Los trabajos prácticos tienen el sentido o la función de que ustedes puedan ir ejercitándose y que a partir de ese ejercicio de lo que van viendo en los teóricos, vayan determinando cuál es el grado de comprensión de los temas, es decir, la manera en que ustedes mismos pueden ir viendo si van entendiendo o no la materia, y en caso de que si la van entendiendo, fenómeno, siguen por ese camino. Y en caso de que no la vayan comprendiendo, como un llamado de atención, bueno, le escribo un mail al docente, intervengo un poco más, me pongo a leer un poco más de esto, cosa de que la sorpresa no venga en el examen parcial, y yo pensaba que iba entendiendo la materia, me doy cuenta que no la estaba entendiendo, y en el examen parcial eso resulta en desaprobar. ¿Por qué? Porque la evaluación de los trabajos prácticos se va a dar de manera conjunta en los exámenes parciales. Es decir, el examen parcial va a tener una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica siempre es igual, digamos, o sea, no la misma, obviamente, pero es igual a los ejercicios que nosotros trabajamos en los trabajos prácticos, ¿sí? Van a tener una oración que van a tener que determinar si pertenece a la rama de la sintaxis, de la semiótica y de la pragmática. Obviamente, cambiamos el contenido para, de alguna manera, poder evaluar mejor su comprensión. Pero los ejercicios que van a través de los cuales se van a evaluar los trabajos prácticos de la materia, van a estar en el examen parcial y van a hacer estos mismos ejercicios, ¿sí? Con otro contenido, pero exactamente con la misma dinámica. Bien, veamos por lo menos el primero, pues se nos fue la hora. Dice, Menger define el bien económico como una cosa que se reconoce apta para la satisfacción de una necesidad humana y disponible para esa función.
¿A qué nivel de lenguaje corresponde esta expresión? ¿No han llegado ahí? ¿Alguno que haya llegado? Hacer, profe. ¿Cómo? Eso yo no lo llegué a hacer. Ah, bien. Bien, Roberto. Sí, es lo que dice Roberto, lenguaje objeto. Aquí hay como una especie de entrecruzamiento con algunas cosas que ya vimos, pero de manera simplificada y más directa. Es decir, el lenguaje puede operar en dos niveles. Uno de esos niveles es el lenguaje objeto, es decir, cuando el lenguaje se refiere directamente a un objeto de la realidad. ¿Sí? Entonces, aquí, el ejemplo que tenemos, tomémoslo del mismo práctico. ¿Sí? Menger, este economista, define al bien económico como una cosa que se reconoce apta para la satisfacción de una necesidad humana y disponible para esa función. Es decir, me habla de cómo debe ser utilizado o cómo se utiliza en este caso un término que es el término bien económico. Aquí el lenguaje está operando en una función de lenguaje objeto, es decir, está refiriendo directamente a un término de la realidad. Ahora, ¿en qué otro nivel puede operar? Como metalenguaje, es decir, cuando el lenguaje se refiere al lenguaje mismo, es decir, el lenguaje vuelve sobre sí mismo y se expresa explicitando algo que el lenguaje mismo sostiene. Entonces ahí hay como una vuelta, por eso la idea de meta es una palabra que etimológicamente, es decir, en su origen tiene el sentido de lo que está detrás, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de metalenguaje, es decir, lo que estamos diciendo es, bueno, lo que está detrás del lenguaje. El lenguaje se pone por debajo, es por debajo, por detrás del mismo lenguaje y explica algo que el lenguaje mismo sostiene. Por eso la idea de metalenguaje en diferencia al lenguaje objeto, es decir, el lenguaje cuando directamente se dirige a un objeto de la realidad. Vamos a el punto B. Dice, el vocablo utilidad proviene del latín de utis, utilitis, que significa usar, servirse de. ¿Alguien pudo, o alguien, a partir de esto que hemos dicho, se anima a decir en qué nivel de lenguaje está operando ahí? Bien, ahí parece que ya no llegamos. Bueno, ahí obviamente está operando dentro de lo que sería el metalenguaje, es decir, Profe, para la próxima clase hay que traer todo hecho el trabajo, entonces a pasa ver, esto. Bien, a ver, para mí, a ver, no es excluyente decir, bueno, no es decir, si no tienen el trabajo no se conecten, no, de ninguna manera, al contrario, si no tienen el trabajo, conéctense y más o menos van viendo de qué va la cosa. Pero me parece mucho más enriquecedor para ustedes si ya lo tienen hecho. Así se produce algún tipo de intercambio, como ahora, qué sé yo, bueno, podemos, esto era sintaxis pragmática, ¿por qué no pragmática? A ver, me parece que la comprensión del tema va a ser mucho mejor si ustedes ya lo tienen resuelto, porque en los aciertos, bueno, justificamos digamos, de una manera más extensa por qué está dado el acierto, y en los errores podemos argumentar, digamos, por qué no es el camino que ustedes han elegido. Entonces me parece más rico, digamos. Pero obviamente la clase tratamos de que salga igual. Así que si lo pueden tener hecho, me parece que va a ser más rico para ustedes y le da un dinamismo mayor a la clase, ¿sí? Pero la idea es que funcione de esta manera. Roberto pregunta si el metamensaje tiene su génesis en la etimología. Supongo que es metalenguaje, Roberto. A ver, la etimología, siempre que trabajemos con la etimología de alguna palabra, siempre va a ser metalenguaje, porque justamente la etimología, les cuento a quienes no saben, es la disciplina que estudia el origen de las palabras. Recién,
Por ejemplo, cuando yo les decía, cuando explicaba por qué se llama metalenguaje, y les decía, ¿por qué? Porque meta es un término que en su origen, no les dije cuál era su origen, pero el origen es el griego, en su origen significa lo que está detrás o lo que está debajo, digamos, lo que sostiene, lo que está antes, puede tener esas distintas acepciones. Entonces de ahí más o menos podemos llegar a entender el sentido de la palabra metalenguaje u otras palabras que tengan el término meta como prefijo. Siempre que hablemos de etimología, vamos a estar hablando de un metalenguaje, es decir, del lenguaje explicándose a sí mismo, del lenguaje explicando a partir de un análisis del propio lenguaje. Ahora, no todo el metalenguaje se agota en un análisis etimológico de las palabras, ¿sí? Claro, el lenguaje siendo autorreferencial, exactamente, el lenguaje explicando al lenguaje mismo. Siempre la etimología va a ser metalenguaje, pero no todo el metalenguaje se agota con el análisis etimológico de las palabras. Eso es un poco lo que estoy tratando de mencionar. Agustina dice, o sea, el lenguaje objeto te da la definición de una palabra y el metalenguaje te dice cómo es o de dónde viene esa palabra. Sí, podría ser una manera de simplificar eso, ¿sí? Pero reitero, no es solamente cómo es o de dónde viene, que sería la etimología, que es lo que acabamos de charlar en función de la intervención de Roberto, sino que es una forma de metalenguaje, de estudio del término de la palabra en sí mismo, pero no lo agota, digamos, ¿sí? Bien, gentes, hay que ubicarse en el contexto claro, ¿sí? Hay que ver, digamos, en dónde está operando, en dónde surge esa afirmación. Bien, ¿les ha aclarado un poco algo esta clase, esta videoconferencia? Sí, profe. Sí, seguro. Miren que todo esto siempre está en función a ver, todo lo que vamos haciendo es siempre en función de mejorar lo que ya hacemos, digamos, siempre, en toda la vida, digamos. O así debería ser, pero más aún en estas instancias de virtualidad a las cuales no estamos acostumbrados, ese es el punto. Cuando damos clases presenciales, cuando las dábamos, y espero que cuando las volvamos a dar y que eso sea pronto, uno tiene ya detrás una historia que no tiene que ver solamente con los años que tiene dentro de la docencia, sino que uno tiene algo aprendido, que es la experiencia vivida como parte del sistema educativo. Entonces, cuando a uno le preguntan, bueno, ¿hace cuánto que vos estás en el sistema? Tratando de hacer referencias de cuántos años que uno es docente, uno automáticamente piensa, ¿hace cuánto que estoy en el sistema? Y bueno, estoy en el sistema desde los 4 años, desde el día en que me metieron en un jardín de infantes, que estoy dentro del sistema educativo, y bueno, después algunos hemos elegido la docencia como modo de vida y continuamos, es decir, hemos extendido nuestro paso. Pero todos tenemos alguna experiencia de lo que es dar clases de manera presencial, ya sea como docentes, en el caso de quienes hemos elegido la docencia como profesión, pero inclusive aquellos que no son docentes, ustedes, digamos, tienen la experiencia de haber pasado por el aula, entonces saben lo que hace un profesor, o saben una parte que es la parte en que se está frente al aula, digamos. Entonces hay todo un cúmulo de experiencia que cuando uno se para frente a una clase para dar la clase, ese cúmulo funciona y nos hace de alguna manera activar un poco. Pero la pandemia nos ha puesto en una situación de ponernos a hacer algo de lo cual no tenemos experiencia, no sabemos porque ni siquiera hemos sido estudiantes de clases virtuales. Entonces, como docente, falta algo que es no saber qué está pasando detrás. No sé si me explico, es decir, no saber cómo ustedes están recibiendo esto. Más aún si les suman, no sé, que yo hace 1 hora y cuarto estoy hablando frente a unos cuadraditos con algunas fotos o unas letras, digamos.
que significan sus nombres. Entonces, por eso yo siempre insisto y voy a insistir en, se ha comprendido, se ha entendido, qué podemos hacer para mejorar esto, si bueno, necesitamos ese saber de lo que está pasando del otro lado como estudiante, como receptor de estas propuestas. Así que bueno, que quedamos siempre abiertos a cualquier comentario que nos puedan hacer para seguir mejorando estas instancias, que les reitero, espero que le quede poco tiempo a esta instancia y que podamos volver a la presencialidad, que creo que ya va a ser dentro de poco. A ver, Agustina dice, como para ver si entendí, la C sería objeto, la D metalenguaje y la E objeto. Bien, vamos a leer de qué se trata cada una. La C dice, la entrada neta de capital a un país es la magnitud del superávit de su cuenta de capital, y la salida neta de capitales es la magnitud de su déficit. Ese es, así como vos decís, lenguaje objeto. Exactamente, Agustina. La D, fluctuación, es un término sustantivo femenino colectivo, obviamente es metalenguaje. Me está hablando de cómo está construido la palabra, o sea, es el lenguaje refiriéndose a sí mismo, siendo autorreferencial, como lo dijo Roberto hace un rato, como lo escribió. Y la E me dice que el valor del dinero depende de la cantidad de la moneda de circulación. Es decir, claro, está hablando directamente de qué se entiende por valor del dinero, está haciendo referencia a un objeto específico de la realidad, que es el objeto dinero, en realidad al valor, a cómo se determina el valor de este objeto. Genial, Agustina, al parecer has entendido completamente. Bueno, gentes, reitero que les haya sido útil. Cualquier cosa me escriben al aula virtual, tratamos de ir resolviendo esto. Por lo pronto, creo, lo tenemos que charlar todavía. Si no estamos los dos, la clase que viene va a estar, que es la del miércoles, si no tengo mal mi calendario, va a estar Florencia o yo, eso lo iremos viendo, pero siempre vamos a estar alguno de los dos o los dos juntos. Pero ya les digo, cualquier cosa nos escriben ahí a los foros, que estamos siempre pendientes. Me alegro que les haya servido un poco, espero que les haya ayudado. Un abrazo grande, gente, que tengan muy buena semana. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego, muchas gracias. Chao, gente. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias.